Vamos a hacer el ejercicio 5. Vamos a hacer el ejercicio 5 de la práctica de sistemas en equilibrio, que pide encontrar las componentes horizontal y vertical de las reacciones sobre el poste y la tensión del cable horizontal. Para eso entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar todas las fuerzas que actúan sobre el poste, las reacciones, el peso, la tensión de la soga que sostiene el bloque y la tensión del cable horizontal. Y lo mismo hacemos sobre el bloque, la tensión de la soga que sostiene el bloque y el peso del bloque. Recordemos en este caso que las dos fuerzas dibujadas en amarillo, las tensiones sobre la soga que sostiene el bloque, son iguales solo porque esta soga es ideal, o sea, podemos considerar que la masa de la soga es despreciable, si no, no podríamos usar esta relación. Entonces escribamos la primera condición de equilibrio sobre el bloque. Para eso tenemos que dibujar un sistema de referencia y como las fuerzas en este caso van a ir en la dirección vertical, en sentido vertical, vamos a ponerla solo en J. Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Las que apuntan para abajo van a tener un menos, en este caso el peso del bloque, y las que apuntan para arriba van a tener un más. Entonces me queda menos el peso del bloque más la tensión del bloque, y esto voy a pedir que sea 0 porque así me lo dice la condición de equilibrio. Con lo cual tengo la primera relación importante, que es que la tensión del bloque es igual al peso del bloque. Esto lo vamos a volver a usar más adelante. Si hacemos lo mismo con el poste, escribimos un sistema de referencia, pero ahora lo que vamos a ver es que vamos a tener fuerzas en la dirección horizontal y fuerzas también en la dirección vertical. Entonces, depende de dónde van apareciendo, las vamos a poner en una o en otra. La reacción es vertical y apunta hacia arriba, la reacción vertical. La reacción horizontal la vamos a poner positiva ahí en la primera ecuación, y el peso del poste va abajo con un signo negativo, lo mismo que la tensión. Recuerden que la tensión en ambos puntos de la soga era igual, y la tensión del cable horizontal la vamos a poner negativo porque apunta hacia la izquierda. Y de vuelta la condición de equilibrio nos dice que estas ecuaciones deben anularse, con lo cual de acá me queda que la reacción horizontal debe ser igual a la tensión, y de acá nos queda que la reacción vertical tiene que ser igual al peso del poste más el peso del bloque. Fíjense que con esto yo ya descubrí cuánto tiene que valer la reacción vertical, pero esto no me alcanza para poder determinar la reacción horizontal o la tensión. Entonces voy a tener que usar la segunda condición de equilibrio, que ya supone que el poste no es un cuerpo puntual, sino que es un cuerpo extenso, y entonces puede rotar alrededor de un punto. En este caso el problema nos sugiere que veamos qué pasa cuando calculo los momentos con respecto a este punto. Entonces, antes que nada, vamos a calcular el momento con respecto a ese punto de una fuerza cualquiera. Empecemos con la fuerza de peso, solo para practicar cómo calcular los momentos. ¿Cómo calculo un momento? Es el vector que va desde donde estoy calculando los momentos hasta el punto de aplicación de la fuerza de peso. Es este vector rosa que está dibujado acá. Producto vectorial con la fuerza que estoy calculando. En este caso sería la fuerza peso. Entonces, para poder hacer esta cuenta, tengo que escribir en componentes el vector R, que si se fijan, como en el enunciado dice que el poste es homogéneo, yo puedo suponer que toda la masa del poste está contenida en este punto. Entonces, si escribo este vector en componentes, me va a quedar L sobre 2, que es la mitad de la longitud total del poste, por el coseno de 60 grados en la componente X, L sobre 2 por el seno de 60 grados en la componente Y, y 0 en la componente Z. Y para el peso, vamos a decir que es 0 en la componente X menos el peso del poste en la componente Y y 0 en la Z. Y ahora con esto vamos a poder calcular el producto vectorial de R por P.
Para eso, recuerden que tenemos que calcular el determinante de la matriz que tiene en la primera fila los versores. Necesito poner todos los versores, los tres. En la segunda fila, las componentes, primero de R, y no al revés, porque recuerden que no es conmutativo el producto vectorial, entonces tengo que ponerlo en el orden que dice ahí. L sobre 2 por el seno de 60 grados, 0, y acá tendría que poner 0 menos P, peso del poste, y 0. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Es así. ¿Recuerdan el cálculo de los determinantes? Si entro por la primera fila, tacho esta fila y tengo que hacer los cruzados de las que quedan sin tachar. Esto da 0. Ahora, con la segunda columna lo mismo. Si tacho la primera fila y la segunda columna, estos cruzados me darían 0. Pero con la tercera no. Entonces yo ya sé que esto va a estar en K, porque es la única que no se anula. Y cuando haga el producto de los cruzados, este por este se anula, pero este por este no. Entonces me queda L sobre 2 coseno de 60 por menos el peso del poste. Esto, digamos, podríamos reescribirlo de una forma un poco más linda, algebraicamente hablando. Podríamos poner menos L sobre 2 por el peso del poste por el coseno de 60 grados en la dirección del versor K. Ahora vamos a ver otra forma de hacer eso mismo, pero un poco más geométrica. Para eso miremos cómo sería el módulo de R por P. El módulo de R por P es el módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo que hay entre los dos. Ahora bien, el ángulo que hay entre los dos, en este caso, no sería 60, sino que sería ese de 30. O sea que yo lo que tendría que usar acá es el seno de 30. Pero si recordamos algunas propiedades trigonométricas de la escuela o de intro a la matemática, el seno de 30 es igual al coseno de 60 porque son ángulos complementarios. Entonces, en realidad, yo esta relación la podría escribir así, como el módulo del producto vectorial de R con P, podría escribirlo como L sobre 2, P es el peso del poste, y en lugar del seno de 30 podría escribir el coseno de 60, es lo mismo. Ahora bien, eso me da la magnitud. Si yo quiero saber para dónde apunta ese vector, lo que tengo que usar es la regla de la mano derecha o regla del tirabuzón, que básicamente lo que me dice es que si yo con estos 4 dedos voy en la dirección del vector rosa al vector azul, el pulgar entonces indica para dónde es el producto vectorial. Básicamente lo que dice es, si yo giro para ir de un lado al otro en sentido horario, me va a dar negativo. Y si giro en sentido antihorario, me va a dar positivo. En este caso voy de R a P, entonces me va a dar negativo. Dicho de otra forma, si yo escribo un sistema de referencia en el plano y Z lo pongo saliendo de la hoja, entonces el vector R por P apuntaría hacia dentro de la hoja. Si yo lo quiero escribir, entonces en componentes como un vector, me va a quedar R por P igual a menos L sobre 2 por el peso del poste por el coseno de 60 en la dirección de cada versor. Y el menos este de adelante es porque apunta en el sentido opuesto. Entonces, con esto yo puedo calcular los momentos de todas las demás fuerzas. Hagamos eso. Si quiero calcular el momento de la fuerza peso, que es el que vimos recién, lo vamos a escribir rápidamente porque lo acabamos de usar como ejemplo.
Entonces este me queda menos L sobre 2 por el peso del poste, por el coseno de 60 en K ver sobre. Ahora bien, si quisiera calcular el momento con respecto a A de la reacción vertical, fíjense que el vector que va desde A hasta A es 0. Entonces, este momento va a dar 0. El momento de esa fuerza es 0. Lo mismo si quiero calcular el momento de la reacción horizontal. Entonces, ya calculé el momento de 3 fuerzas. Uno ya lo había calculado y recién calculé el de los otros dos. ¿Qué pasa si quiero calcular el momento de la tensión que ejerce la soga que sostiene al bloque? Bueno, si quiero calcular el momento desde A de T'B, tengo que ver quién es ese R, que en este caso es el vector rosa, que de longitud es L, el producto, acuérdense que era igual a TB, el coseno del ángulo, como el triángulo que forma estas dos fuerzas. Esos dos triángulos son semejantes, entonces también puedo poner el coseno de 60, y como también lo hace girar en sentido horario, puedo poner un menos y que apunte también en la dirección del eje Z, pero hacia adentro de la hoja. Lo último que me quedaría es ver el momento desde A de la tensión horizontal y de vuelta el R, que va desde el punto donde calculo los momentos hasta el punto de aplicación de la fuerza, es L, la fuerza es T, y ahora el ángulo que estoy mirando son 60 grados directamente porque son alternos internos. Este y este son alternos internos. Entonces ahí tendría que poner el seno de 60, y como esto va a tender a girar en sentido antihorario, entonces me queda positivo en K. Y ahora lo único que tengo que hacer es sumar cada uno de estos términos. Entonces, si sumo todos los momentos y los igualo a 0, vamos a ver qué nos queda. De la segunda condición de equilibrio, entonces, la suma de todos los momentos, me queda la ecuación que estamos viendo acá, donde en todos los términos aparece L, con lo cual ya no es relevante la longitud del poste. De la suma de las fuerzas, o sea, de la primera condición de equilibrio, nos queda que la tensión en el bloque es igual al peso del bloque. Lo podemos sustituir en la ecuación de arriba y entonces ya tengo una ecuación para la tensión. Ahora, si recuerdan, habíamos visto que la tensión era igual a la reacción horizontal, con lo cual ya reemplazando acá tengo la reacción horizontal y la reacción vertical ya la tenía en función de los pesos. Y con esto queda terminado el problema.